Mirá que tengo acá. Estoy con las calas de jardín o lirios de agua, estas calitas de colores que son preciosas. Y en el episodio de hoy de Travel and Gardening te cuento todo lo que tenés que saber de esta planta maravillosa para que vos la tengas también en tu terraza, jardín o inclusive adentro de tu casa. Así que quédate, yo sé lo que te digo. Las calas, Santedeschia etiópica, también llamadas lirios de agua, son unas plantas originarias de Sudáfrica muy populares en jardinería por su elegante porte, gracias a su llamativo tallo floral que surge directamente del rizoma. Ofrecen una de las flores más bonitas y llamativas para jardines e interior, que desprenden además una fragancia muy agradable. Si querés aprender sobre cómo cuidar las calas y conocer sus características, acompáñame en este episodio de Travel and Gardening en que te enseño todos los cuidados de las calas o lirios de agua para tenerlas en un estado óptimo. Pero ¿cómo empezó esta historia? ¿Te acordás que fui a Jardinia en marzo de 2024? Un evento que reúne a todos los jardineros, aficionados y amantes de los jardines, plantas y flores. Chequea el video en mi playlist. En ese evento compré unos rizomas de calas que planté en estas 3 macetas. Mirá cómo se ven. Esos brotes se plantan hacia arriba y de cada brote saldrá una flor. Mientras te voy mostrando cómo crecen y cómo están ahora, te voy a ir contando qué características tienen estas plantas. Su nombre científico es Santedeschia etiópica. Se adquieren normalmente el rizoma o el bulbo de las calas. No tienen tallo como tal. Las hojas y tallos florales surgen del rizoma. Necesitan mucha humedad. Pueden alcanzar hasta los 150 centímetros de altura. Ahora que ya conoces las características de las calas o lirios de agua, veamos cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta para cuidar de estas plantas. Temperatura, luz y ubicación de las calas o lirios de agua. La temperatura ideal para las calas es de entre 14 y 20 grados centígrados. En climas cálidos, la cala estará mejor en un lugar con semisombra, donde reciba luz algunas horas por la mañana. En climas fríos, en cambio, como acá en Suiza, nos pedirá toda la luz posible, aunque en interior debemos evitar colocarla junto a ventanas que puedan hacer efecto lupa y quemarla. Maceta y sustrato de las calas. La cala puede ser plantada tanto directamente en el suelo como en maceta. Lo más importante en este sentido es que la tierra o sustrato ofrezca un buen drenaje, ya que la planta necesita de niveles constantes de humedad. Riego y abonado de las calas. El riego de las calas es sin duda el punto más importante en el cuidado de esta planta. De su necesidad constante de agua recibe su apodo de lirio de agua, y es que es muy habitual ver crecer las calas en zonas empantanadas o junto a arroyos o estanques, a veces incluso con su rizoma bajo el agua. Poda y multiplicación de las calas o lirios de agua. La única poda de las calas que realmente es necesaria consiste en retirarle las hojas y flores que se sequen para que la cala no desperdicie energía en ellos. ¿Cuándo empiezan a florecer las calas? Si te preguntás cuándo florecen las calas, pensá que en los bulbos de las calas se plantan habitualmente en otoño, que es cuando es más fácil encontrarlas en los viveros y locales especializados. Es en ese mismo momento
cuando pueden plantarse y habitualmente florecerán en algún punto entre febrero y octubre, dependiendo si la variedad en concreto es de floración tardía o temprana. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, coméntalo y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Te dejo al lado el video de cómo cuidar tu planta del dinero para que descubras todos sus secretos.